Bueno, hoy traigo una película que pasó muy desapercibida en el catálogo de Netflix, pero que creo que es muy potente, sobre todo por su montaje. Hoy vamos a ver el análisis técnico de Ark. Bueno, esto es una película del catálogo de Netflix, como ya he dicho, y es una película sobre viaje en el tiempo. Más que viajes en el tiempo, loops espaciotemporales. Con lo cual nos plantea un fuerte componente repetitivo y un fuerte componente, digamos que de variedades de postproducción. Y creo que esto es lo que hace realmente buena a la película. La película realmente tiene un guión más o menos bien compuesto, pero creo que ese guión está muy potenciado por la postproducción. No solo el guión, sino que el presupuesto. Cuando nosotros tenemos un presupuesto bajo o un guión más o menos pequeño o ambas cosas y nos dan libertad de expresión con la postproducción, desde luego se potencia muchísimo esa historia. Pero bueno, como siempre, lo primero que vamos a ver es la sinopsis y vamos a ver los aspectos técnicos, por supuesto, y bueno, pues vamos a extraer cositas de la película, cositas buenas que creo que tiene la película. Y bueno, la sinopsis es muy simple y nos dice así: atrapados en un laboratorio y en un bucle espaciotemporal, una pareja intenta proteger la nueva fuente de energía que podría salvar a la humanidad. Así de simple, en realidad nos dicen de qué va la película o en qué se basa esta ciencia ficción de bucle espaciotemporal, pero realmente, como digo, ahora vienen todos los giros de guión. En este caso, como digo, las impresiones técnicas son que el guión es más o menos escaso, el guión no es muy extenso o no, digamos, no es muy complejo a priori, ¿vale? Digamos que el presupuesto no es alto, ¿vale? Porque solo tenemos una localización, varios sets o varios escenarios, pero solo una localización. Y creo que esta película está muy potenciada en la postproducción. ¿Por qué? Porque este loop espaciotemporal o este bucle espaciotemporal nos permite crear una serie de realidades o una serie de bucles diferentes cada vez que se reinicia este bucle. Con lo cual sí que es verdad que tuvieron, digamos, que romperse un poco la cabeza a la hora de crear esos bucles para que luego en postproducción nos cuadrara, ¿vale? Pero una vez creados, una vez estado, venga, vamos a estar 2 días, 3 días, 4 días de rodaje. Esa película yo creo que no tiene más de una semana de rodaje, ¿vale? Estamos una semana rodando escenas, rodando posibles finales, posibles reacciones, posibles cosas que pueden pasar en esos bucles espaciotemporales, y al final construimos una película en postproducción y creo que potencia mucho y está muy bien con respecto a lo que sería esa semana de producción. Recordemos que una película por regla general tiene 3 meses de producción, entre 1 y medio y 3 meses. Bueno, pues esta película tiene una semana y no creo que tenga más de una semana porque solo es una localización, y entonces creo que esa localización está muy optimizada para lo que es la grabación completamente de todas las cosas que hay que grabar. Esto tiene un componente muy parecido a lo que podría ser Memento, ¿vale? Memento tenía un presupuesto bajo, aunque tenía muchas más localizaciones, y lo que hicieron es potenciar la historia o construir la historia de dos maneras diferentes, desde el punto de vista del enfermo, desde el punto de vista de los demás, y construirla de adelante atrás y de atrás hacia adelante. Es decir, hicieron un ejercicio brutal de postproducción, que si queréis podemos hablar de Memento, pero obviamente esto es un ejemplo y este vídeo no trata de Memento. Bueno, y antes de continuar, como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales, y comentadme aquí si habéis visto la película de Ark, si os gustan las películas del espacio-tiempo, si os gustan los bucles espaciotemporales, si os gustan las películas de las máquinas del tiempo, si os gustan las películas de ciencia ficción de este tema u de otro tema, ponérmelo aquí en la caja de comentarios. Y ahora sí, continuamos. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial, hasta el fin de los días. Bueno, como digo, uno de los elementos a destacar es que se rueda en una sola localización, que tiene un bajo coste y que está muy potenciada por la postproducción. Vale, nosotros tenemos 6 personajes
y van variando dependiendo de lo que va pasando. Es decir, si ella hace una acción, el siguiente bucle uno no aparece. Si los malos hacen la acción completa, siempre hay un muerto. Si los malos no hacen la acción completa, siempre hay alguien herido. En fin, una serie de variantes o una serie de eventos que nos da este espacio temporal. Esto está muy guay porque se puede jugar con el espectador y se puede jugar con muchos giros de guión, que es otro punto que creo que tiene esta película y que creo que está potenciada, por supuesto, en lo que es en la postproducción, los giros de guión. Nosotros podemos grabar este muere, este no muere, este muere, este no muere, este muere, este no muere, y luego montarlo como queramos. Luego otra cosa que puede afectar también a la trama o puede afectar también a lo que es, digamos, los eventos, es que si uno toca en la máquina o uno es consciente de la máquina o alguien de alguna forma se conciencia de que la máquina existe, en el siguiente loop entra en ese existencialismo, es decir, sabe perfectamente que es la máquina y sabe perfectamente qué van a hacer el resto de personas. En este caso, nuestro protagonista es el primero en darse cuenta de ese loop espaciotemporal, que convence a su vez a nuestra protagonista, que también cae en la cuenta de que es un loop espaciotemporal. Y avanzando en la película, spoiler, ella en principio es mala, pero luego se da cuenta con la serie de eventos que están sucediendo con respecto a los malos o a los secuestradores, que los secuestradores realmente son los malos, por mucho que la quieran. Entonces vuelve a cambiar. Como veis, es muy complejo, con muchos giros de guión, y creo que es muy interesante porque eso nos abre un mundo muy grande, ¿vale? Que ellos se den cuenta de que hay un loop espacio-temporal nos abre un mundo muy grande de posibilidades. Bueno, ya saliéndonos del montaje, metiéndonos en lo que es la trama y el mundo que rodea la película, creo que el trasfondo es muy interesante. ¿Por qué? Porque plantea una crisis energética, ¿vale? Esta crisis energética que la máquina que provoca el loop puede resolver. Entonces lo que están buscando realmente es esas máquinas para resolver los problemas de la población con respecto a la energía. Esto es un problema que, como muchas otras veces, la ciencia ficción adelanta en forma de cine, en forma de audiovisual, a lo que es la realidad, ¿vale? No es la primera vez que nos encontramos con un problema que ha vaticinado la ciencia ficción, que luego decimos, no, es que lo predijo la ciencia ficción. No, simplemente pensaron un poquito más allá y planificaron un poquito más allá para mostrarnos ese mundo, ¿vale? Que se derivaría de ese problema en cuestión. Pues armas nucleares, pues escasez de agua, escasez de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. En esta línea, por supuesto, tenemos a una empresa súper tecnológica, una empresa que va detrás de ese proyecto, y realmente tenemos a ese protagonista que se levanta en ese bucle, pero al final se da cuenta de que ese bucle se ha ido repitiendo muchísimo más de lo que él pensaba, ¿vale? Y todo esto lo ve a través de unos registros, y todo esto lo ve a través de la influencia de esta empresa tecnológica que ha hecho sobre su máquina del tiempo, su máquina de bucle espaciotemporal. Al final entonces se vuelven a unir, digamos, el chico y la chica que antes eran novios, se separaron, etcétera, etcétera, por cuestiones de la trama y por cuestiones del background, y al final pues quieren llevar esa máquina a lo que es la población en general para, digamos, acabar con ese problema de energía, que eso por supuesto no se ve, y eso pues nos deja la puerta abierta a una segunda película de Ark, que por otra parte no creo que haya. ¿Por qué? Porque la película para la gran mayoría no ha sido tan exitosa. Es una película de, digamos, tabla media, pero la complejidad de la trama, la complejidad de la física o la complejidad de lo que es la película en sí, pues no trae a la mayoría de los espectadores, y es algo obvio de entender porque tiene que gustarte la ciencia ficción, tiene que gustarte la física, tiene que gustarte, bueno, pues unos ciertos parámetros, tienes que tener una cierta base para poder disfrutar esa película. No entenderla es muy fácil, sino para poder disfrutarla. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el análisis técnico de The Ark. Espero que os haya gustado. Por supuesto, si habéis visto la película, ponedmelo aquí en la caja de comentarios, y como digo siempre, like, suscribiros, campanita, en redes sociales. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.